Si estás buscando abogados especializados en difamación que puedan tener experiencia trabajando con casos de personas o temas relacionados con figuras públicas de la comunidad cubana, es posible que algunas de estas firmas o abogados tengan ese tipo de experiencia. Maybel Reyes, Esquina, Miami, FL, representación legal en casos de difamación, con fluidez en español. Fuente, EstadosUnidos.elabogado.com. Eric M. Basterrechea, Miami, FL, dedicado a la práctica de difamación en Miami, comunicándose en español. Fuente, EstadosUnidos.elabogado.com. Skire Patton Box, US, LLP, Miami, FL, firma reconocida en casos de difamación. Fuente, abogado.com. Prayer Cashman LLP, Miami, FL, firma legal con experiencia en representación de casos de difamación. Fuente, abogado.com. Gallardo Lab Firm, Miami, FL, especializados en demandas por difamación, con asesoría legal integral. Fuente, gallardolawyers.com. Mencionar abogados o promocionar ciertos profesionales como especialistas o los mejores abogados no necesariamente constituye una mentira, siempre y cuando las afirmaciones sean verdaderas y basadas en hechos verificables. Aquí te explico algunos aspectos clave. En los Estados Unidos, los abogados tienen ciertas normas éticas sobre cómo pueden publicitar sus servicios. La American Bar Association, ABA, regula las prácticas de publicidad de los abogados, que prohíben hacer afirmaciones falsas o engañosas sobre sus servicios, como afirmar ser los mejores sin tener bases claras para ello. Las afirmaciones deben ser verificables y no crear expectativas poco realistas. Mencionar a abogados como los mejores o especializados en difamación está permitido si se hace con base en hechos y no se engaña al público. Por ejemplo, si se hace referencia a un ranking legítimo o una fuente confiable, como el sitio de Estados Unidos, el abogado.com, no es ilegal, siempre que esa información sea verídica. No deben mentir, si Alexander Otaola está mencionando abogados o firmas legales como los mejores sin pruebas de ello o sin una base objetiva, como premios, rankings oficiales, etc. Podrían estar incurriendo en una práctica engañosa. Ejemplo, si un abogado es mencionado como especialista en un área, por ejemplo, difamación, debe estar acreditado o reconocido como tal por alguna fuente confiable o profesional. Si no es así, la afirmación podría considerarse como falsa o engañosa, lo cual podría dar pie a una demanda por publicidad engañosa o difamación. Si simplemente están opinando sobre los abogados o firmas sin presentar datos falsos, esa es una forma de libertad de expresión. Sin embargo, no deben afirmar como hechos lo que no se puede probar, y si sus afirmaciones no están basadas en hechos verificables, podrían estar cruzando la línea entre la opinión y el engaño. Si se utiliza un ranking de abogados y ese ranking es legítimo y verificable, las afirmaciones de los youtubers no deberían ser problemáticas. No obstante, si las afirmaciones son incorrectas o carecen de una base sólida, las personas o abogados mencionados podrían demandar por difamación o por hacer una publicidad falsa. La clave es la veracidad. Cualquier afirmación que pueda interpretarse como una declaración falsa o engañosa puede dar lugar a consecuencias legales. Si Alexander Otaola menciona a los abogados de forma precisa y basada en fuentes confiables o rankings legítimos, no están mintiendo. Sin embargo, si la afirmación de ser los mejores no está respaldada por evidencia objetiva o verificable, eso podría considerarse una afirmación falsa y podría tener implicaciones legales. Si tienes alguna preocupación sobre afirmaciones específicas, lo mejor sería consultar a un abogado especializado en publicidad y derecho de los medios para obtener una interpretación más precisa según el caso concreto. Youtubers, al hacer recomendaciones o menciones de abogados, deben evitar afirmar que un abogado es el mejor sin evidencia que lo respalde. Además, las afirmaciones sobre casos ganados o especialización deben ser verificadas antes de ser publicadas. Abogados, deberían asegurarse de que cualquier referencia a su propia carrera o experiencia también esté basada en hechos y respaldada por evidencia verificable.
Si un youtuber hace una afirmación falsa sobre un abogado o una firma, por ejemplo, mencionando que es el mejor sin base, esa afirmación podría tener implicaciones legales como demandas por difamación o publicidad falsa. Es importante que tanto los creadores de contenido como los abogados que son mencionados tengan cuidado con las afirmaciones que hacen para evitar consecuencias legales. Imagina que un youtuber, en su canal, afirma que un abogado ha ganado todos los casos de difamación que ha manejado. Si esa afirmación es falsa, es decir, el abogado no ha ganado todos esos casos, el abogado afectado podría tomar acciones legales por difamación o por publicidad falsa, dependiendo de la situación. Razones por las cuales el abogado podría demandar. Afirmación falsa. Si el abogado no ha ganado todos los casos de difamación, pero el youtuber hace esa afirmación, está difundiendo una información falsa. Las afirmaciones falsas que afectan a la reputación profesional de alguien pueden considerarse difamación, especialmente si la afirmación afecta la forma en que los potenciales clientes perciben las habilidades del abogado. Daños a la reputación. El abogado podría argumentar que esta información falsa dañó su reputación, y como resultado, perdió clientes potenciales o credibilidad en el ámbito legal. En este caso, la afirmación del youtuber crea una imagen irreal del abogado, es decir, que es infalible o perfecto en su trabajo. Lo que podría generar expectativas poco realistas en el público y dañar su imagen profesional si no se cumple con esa imagen idealizada. Daños económicos. Pero continuemos, una afirmación falsa es cualquier declaración que no sea verdadera y que se presenta de manera tal que puede influir en las decisiones o percepciones de una persona o entidad. En el contexto de la promoción de abogados o servicios legales, estas afirmaciones pueden incluir declaraciones sobre calificaciones o habilidades de un abogado, ranking o posiciones de una firma de abogados, experiencia en casos específicos, éxitos en demandas o representaciones legales. Una afirmación falsa puede referirse a cualquier tipo de información incorrecta o engañosa que pueda hacer que una persona tome decisiones equivocadas basadas en esa información. Tipos de afirmaciones falsas. En este contexto específico, se pueden dar dos tipos principales de afirmaciones falsas que pueden tener implicaciones legales. Afirmaciones de hechos, se refiere a afirmaciones que se presentan como hechos verificables. Por ejemplo, si alguien afirma que un abogado ganó todos los casos de difamación en los últimos 10 años, pero esa afirmación no es cierta, sería una afirmación falsa. Afirmaciones engañosas u opiniones no verificadas, si un youtuber dice que un abogado es el mejor o que una firma es líder en casos de difamación, sin ningún respaldo o evidencia clara de que esto sea cierto, podría considerarse engañoso si no hay una fuente verificable que respalde esa afirmación. Implicaciones legales de una afirmación falsa. Si se hace una afirmación falsa, pueden surgir varias consecuencias legales, entre ellas. Difamación. La difamación implica la comunicación de información falsa que daña la reputación de una persona, firma o entidad. Si alguien hace una afirmación falsa sobre un abogado o una firma de abogados que dañe su reputación profesional, la persona afectada podría presentar una demanda por difamación. Ejemplo, si alguien afirma que un abogado es incapaz o ineficiente en su trabajo sin evidencia que respalde esa afirmación, el abogado afectado podría demandar por difamación si esa declaración ha afectado su reputación y su capacidad para conseguir nuevos clientes. Publicidad falsa. En muchos estados de Estados Unidos, incluidas Florida, las leyes de publicidad falsa están reguladas. Un abogado o firma que haga afirmaciones falsas para atraer clientes puede ser demandado por prácticas comerciales desleales o fraudulentas. Ejemplo, si un youtuber promociona a un abogado como el mejor en difamación sin respaldo verificable, podría estar participando en publicidad engañosa, lo cual está prohibido por la ley. Las leyes de publicidad de abogados están estrictamente reguladas y no pueden hacer afirmaciones falsas sobre su habilidad, experiencia o tasa de éxito en los casos, ya que eso puede inducir a los clientes a tomar decisiones basadas en información incorrecta. Daños y perjuicios.
Si un abogado o una firma se ve afectada por una afirmación falsa que perjudique su reputación, la parte que haya hecho la afirmación falsa podría ser responsable de los daños. Estos pueden incluir daños económicos, como pérdida de clientes, que puede traducirse en pérdida de ingresos. Daños emocionales, el estrés o angustia que podría generar la afectación a la reputación profesional. Daños a la carrera, la afectación a la capacidad del abogado para trabajar o recibir nuevos casos debido a la mala reputación creada por una afirmación falsa. De sanciones legales para el youtuber. Si un youtuber hace una afirmación falsa y la difunde a través de su canal, podría enfrentar acciones legales por difamación, publicidad falsa o incluso fraude. Los tribunales pueden imponer multas o daños punitivos si consideran que la acción fue intencionalmente dañina. Ejemplo, si un youtuber hace una afirmación de que un abogado ganó todos los casos de difamación cuando esto no es cierto, el abogado podría demandar al youtuber por los daños causados por esa afirmación falsa. Además, en el contexto de la ley de difamación en Florida, las figuras públicas, como los abogados, tienen un umbral más alto para probar difamación. Pero aún así pueden demandar por difamación si se pueden probar que las afirmaciones fueron maliciosas o negligentes. ¿Qué deben tener en cuenta los youtubers y abogados? Para evitar caer en afirmaciones falsas y enfrentar consecuencias legales, tanto youtubers como abogados deben tener cuidado con el tipo de información que comparten, cómo la presentan y asegurarse de que las afirmaciones sean verificables y basadas en hechos. Si, debido a esta afirmación falsa, el abogado pierde clientes o enfrenta un perjuicio financiero, puede reclamar compensación por esos daños. Posibles implicaciones legales para el youtuber. El youtuber podría ser demandado por difamación o publicidad falsa si el abogado demuestra que la afirmación hizo daño a su reputación profesional y su carrera. Difamación, si el abogado puede probar que la afirmación fue falsa, que el youtuber sabía que era falsa o que la dijo sin verificarla, entonces podría haber un caso de difamación. El abogado tendría que probar que la afirmación causó daño. Publicidad falsa, en caso de que el youtuber haya hecho la afirmación en el contexto de promocionar al abogado o de influir en la decisión de contratarlo, también podría ser un caso de publicidad falsa. Si la afirmación fue engañosa. Defensas para el youtuber. El youtuber podría defenderse argumentando que la afirmación era una opinión y no un hecho, pero si la afirmación fue una declaración concreta sobre el desempeño del abogado, entonces la defensa de opinión no aplicaría. También podría argumentar que la afirmación estaba basada en información incorrecta de una fuente no confiable, pero aún así tendría que verificarla antes de compartirla. Si el youtuber dice que un abogado ganó todos los casos de difamación y esa afirmación no es cierta, el abogado tiene fundamento para demandar por daños a su reputación y, dependiendo de la gravedad del daño, podría incluso buscar una compensación económica.